estamos para pasar un rato juntos en retratos urbanos. Hey. Por fin llegó el domingo, bienvenidos, aquí estamos para pasar un rato juntos en retratos urbanos. Hablamos de la vida y de la gente de una forma diferente, espontánea y natural. Retratamos lo que pasa cada día en un cuadro de alegría. Bien, y continuamos en este ciclo de retratos urbanos online, que es una nueva oportunidad que tienen todos los santafesinos y las personas del interior, de otras provincias, de otros lugares, poder acceder a nuestros contenidos exclusivos que son material para difundir cultura. Son una oportunidad, una postura gratuita, una posibilidad gratuita que nos da la internet como para que podamos tener estos buenos momentos. En esta ocasión nos ha venido a visitar el antropólogo y director del Museo Etnográfico de la ciudad de Santa Fe, el antropólogo Gabriel Coco. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy Bien, bueno, muchas gracias por asistir. No, gracias por la invitación. Y en este espacio, bueno, queremos compartir con toda la gente que nos está mirando, que quieren saber sobre la ciudad de Santa Fe y sobre su cultura. Y creemos que sos una persona idónea y una voz autorizada para poder ilustrarnos. Bueno, muchas gracias. Bueno, en Santa Fe, bueno, el Museo Etnográfico y el Parque Arqueológico Santa Fe la Vieja, que depende del museo, nosotros nos ocupamos principalmente de lo que tiene que ver con la historia del indígena de la provincia de Santa Fe, desde los primeros habitantes y el periodo colonial temprano, digamos. Claro. Abarcaría Santa Fe la Vieja. Ajá. Y los inicios de Santa Fe de la Veracruz. Es decir, que todo el material que hay en el museo, desde la época de Zapata Goyán, desde que Zapata Goyán descubrió Santa Fe la Vieja, que se cumplen 70 años. Ya este 70 año, años, del mirá qué descubrimiento. importante. Bueno, todo ese material y las investigaciones que se hicieron desde esa época hasta la actualidad tienen que ver con esa temática, digamos, en base principalmente a restos arqueológicos. Y entonces el museo está destinado fundamentalmente a estudiantes de todos los niveles y también a turistas. Son Sí, digamos, sí. los asiduos visitantes. Claro, sí, principalmente, bueno, las escuelas primarias son las que tienen en la agenda siempre el museo y el parque arqueológico. En este momento el museo está cerrado porque se están haciendo obras importantes de refacción edilicia que lleva a cabo la provincia del cual depende el museo. Estamos en marzo de 2019 porque esto después, Claro, después puede ser en cualquier momento, así que bueno, ¿hasta cuándo Claro. calculan ustedes que y pueden? calculamos que, bueno, cerca de mediados de año ya vamos a estar reabriendo el museo, un poco más renovados. Renovados en todo sentido, además, digamos, desde lo edilicio están generando algún otro tipo de Edilicio cambios. no hay cambios, digamos, sino refacción. Se cambian todos los techos, digamos, pero se mantiene, como es un edificio patrimonial, toda la estructura original, Claro, digamos, de tejas coloniales. Y bueno, en el interior del museo haremos algunos cambios en el área de exhibición, con algunas nuevas propuestas, con actividades nuevas, siempre pensando en distintos públicos, ¿no es cierto? Claro, y sobre todo también con los desafíos que implica el mundo de hoy, como todos sabemos, todo tiene que ver con plataformas virtuales, con juegos online, Exacto. así que cómo también interesar y motivar a los Ese es el estudiantes. desafío también de los museos, ¿no es cierto? Incorporar nuevas tecnologías y que tengan que ver con los contenidos, que sean útiles, digamos, para el aprendizaje. No incorporar por incorporar tecnologías, sino seguro que sean una herramienta pedagógica. una herramienta, exactamente. Así que bueno, también estamos pensando en ese tipo de cosas. Sí, y vos fíjate cómo, por ejemplo, en Antiguo Egipto, o lugares así arqueológicamente tan nutridos y tan ricos con tanto patrimonio, como aquí en Santa Fe como que no hay tantos antropólogos o tanta gente que se interese por este material tan importante que tenemos todos los santafesinos y que debe haber mucho por descubrir, como la sorpresa en tribunales. Claro, sí, sí.
Sí, somos pocos, Sí. antropólogos, arqueólogos, pero bueno, sí, hay muchísimo, incluso en Santa Fe la Vieja hay mucho por excavar todavía, en un sitio que esté terminado de excavar, hay mucho por hacer. Y lo interesante fue que ahora también en la ciudad de Santa Fe, en Santa Fe de la Veracruz, tenemos también restos arqueológicos y lugares donde sabemos que hay y que podemos seguir estudiando. Canteras de estudio. Claro, más allá de la obra de tribunales, que esto fue más un trabajo de rescate, porque es un lugar donde se está construyendo un edificio, una obra pública. Hay otros lugares como el mismo entorno del museo, donde está enfrente el Museo Histórico, que es una casa colonial, San Francisco, toda esa zona, la Casa de los Baldados, donde está la Junta de Estudios Históricos. Debajo de la Plaza 25 de Mayo no encontraron nada, porque ahí, siendo que se han hecho muchas refacciones. No, ahí aparentemente no apareció nada. Eso siempre fue plaza. Sí. Es probable que haya resto, porque ahí era el mercado también, pero bueno, tuvo tantas modificaciones la plaza que se va perdiendo mucho de eso. No queda. Pero sí hay otros lugares, otro lugar muy interesante es la Plaza Rosario, que es la que está al lado del Ministerio de Educación. Sí, es chiquitita, que tiene un estacionamiento, para que se ubiquen los santafesinos en San Jerónimo y Entre Ríos, entre Ríos y Uruguay. Claro, exactamente. Bueno, eso es una plaza que fue expropiado todo ese terreno porque se iban a hacer otros edificios similares al Ministerio de Educación, todo el centro cívico. Y finalmente quedó como plaza y parte de estacionamiento. Y es un lugar interesante para investigar también la vida cotidiana de los santafesinos, porque estamos en un lugar cercano. La Plaza 25 de Mayo es desde donde se trazó la ciudad. Claro, igual que en Santa Fe la Vieja. Se ubicaron en cuadrícula y cuando se traslada a la ciudad entre 1650 y 1660, que termina el traslado de Santa Fe la Vieja a la actual Santa Fe, los edificios principales, por ejemplo la iglesia de los jesuitas, los San Francisco, Santo Domingo, se ubicaron en el mismo lugar con respecto a la plaza que estaban en Santa Fe la Vieja. Como maestra lo sabemos eso, las iglesias estaban estratégicamente ubicadas, estaba también el Cabildo, que lo que hoy es la Casa de Gobierno. ¿Dónde está la Casa de Gobierno? Siempre hacia el sur la Casa de Gobierno y los jesuitas hacia el este. Y bueno, eso le sirvió a Zapata Goyán para identificar lo que iba encontrando en Santa Fe la Vieja. Porque lo primero que encontró es San Francisco. Y bueno, a partir de eso él fue reconstruyendo y una vez que terminó de excavar, volvieron a trazar las calles, digamos, como hubieran sido en Santa Fe la Vieja. No es que él encontró las calles y todo, sino que él retrasó la cuadrícula en base a las estructuras de las iglesias, el cabildo. Como que pudo hacer un calco, digamos, un calco exacto. Y eso es muy interesante, igual que lo que tiene que ver con las culturas aborígenes, porque hoy hablamos de los pueblos originarios, hay días de reconocimiento de los pueblos originarios, pero cuánto nos falta, y creo que ni siquiera está en el imaginario colectivo del santafesino, de decir, estudiemos a fondo nuestras culturas aborígenes. Sí, nosotros en el museo, uno de los temas que nos interesa abordar es la profundidad temporal, desde cuándo vive gente que es muy anterior a la llegada de los españoles, y después el tema de la actualidad, digamos. Sí, de la religión de ellos no se sabe mucho tampoco, porque eran politeístas. No se sabe demasiado porque lo que quedó son de las crónicas de los mismos españoles. Digamos, que ese tipo de cosas por ahí no les interesaba Por eso, registrar. pero nosotros como santafesinos, ya como dueños del territorio, apropiarnos, y bueno, eso faltan muchos investigadores y gente que se pudiera comprometer, porque tienen todo un folclore, canciones, rituales, hasta letras, alfabetos, deben tener códigos. Muchas cosas. Y los pueblos originarios que viven en nuestra ciudad y en nuestra provincia en la actualidad, como Mocobíes y Tobas principalmente. En el museo hay una antropóloga, se llama Marina Benzi, que trabaja con los grupos Mocobíes. Así que nos interesa también
mostrar, digamos, o que la gente Vea, sepa claro. y vea cómo viven Sobre. los pueblos en la actualidad, cómo fue todo el proceso, Claro. digamos, de la trayectoria desde la colonización, la conquista y colonización hasta la actualidad, y cuál es la realidad actual de estas poblaciones que viven en los alrededores de las ciudades grandes. Bueno, hay muchos que viven al norte de la ¿Y cuáles son sus provincia. actividades económicas actuales? ¿Artesanías? Y artesanía, y bueno, muchos trabajan como peones en campos, en la agricultura, cosecheros, O sea que todo jornaleros, lo que hablamos de cultura y de inclusión es como que queda más bien para ahí. Claro, como digamos, un deseo. ellos están viviendo en el contexto de una ciudad, digamos, urbano, y en un contexto marginal, digamos, de exclusión también, Sí. muchos de ellos, ¿no? Sí, porque habría que tener cupos, porque así como hay cupos para transexuales, hay cupos para mujeres, a lo mejor también sería una buena manera de incluirlos y de Sí, estimularlos para la educación también. Sí, sí. Por ejemplo, bueno, en Recreo está la escuela bilingüe, Sí. y hay otras escuelas bilingües en Rosario y en otras partes. Y bueno, de ahí es como un centro también donde se une la comunidad mocoví, se fueron recuperando cosas que se habían perdido, digamos, los jóvenes. Algunos ni siquiera sabían que eran mocovíes, digamos. Todo eso en los últimos años se fue recuperando. Eso está bueno, que tomen Sí, conciencia de claro. su propia identidad como para poder buscar los orígenes porque se han perdido justamente. Seguro. Así que bueno, eso también nos interesa, vincularnos con las comunidades, que el museo sea un espacio también para ¿Y en el esto. museo qué podemos encontrar? Por ejemplo, las imágenes estas, ¿de qué nos están ilustrando? Bueno, en el museo lo que tenemos es los pueblos originarios, pero las imágenes que vemos son de Santa Fe la Vieja, por una parte, y principalmente de los hallazgos en la obra de tribunales, donde encontramos un sitio arqueológico que es un pozo de basura de una vivienda, que es donde más se encuentran los elementos de la vida cotidiana, digamos. En Zapata Goyán, mucho de lo que excavó y lo encontró, lo encontró en pozos de basura, que en ese momento se hacían dentro en los patios de las viviendas, como se hace en el campo. ¿Sí? ¿Ellos lo clasificaban la basura? No. No clasificaban la basura, pero no tenía plástico, Claro. no estaban esos problemas Claro. actuales, digamos. Así que no había tanta contaminación. Y entonces, bueno, este pozo de basura es un pozo de basura colonial, digamos, de cuando recién se traslada a Santa Fe al actual emplazamiento. Así que lo interesante es que la primera vez que se encuentra algo de ese tipo, digamos, de esa época, nosotros tenemos viviendas, algunas poquitas que quedan de la época colonial, pero no había restos, habíamos encontrado restos arqueológicos. Y esto nos dio la oportunidad de encontrar y estudiar y compararlo con Santa Fe la Vieja. Digamos, aparecen restos de vajilla, contenedores comerciales y muchas cosas que son similares a Santa Fe la Vieja. Entonces podemos estudiar la continuidad entre un asentamiento y otro, cómo las familias siguieron, digamos, reproduciendo el modo de vida. Claro, y reproducir también un poco más a fondo las actividades cotidianas, los hobbies, ilustrarnos un poco al respecto de su vida cotidiana, porque a veces es tan lejano en el tiempo y tan distinta nuestra cultura, que es inimaginable un lugar con la misma geografía, Santa Fe, el casco histórico, y imaginarlo distinto. Un modo de vida totalmente distinto. Y en el mismo lugar, en la misma obra, que es Media Manzana, eso está detrás del edificio de tribunales actual, toda esa obra que se está levantando. Encontramos también un pozo de basura, pero que es de fines del siglo XIX, que sería algo totalmente distinto y más cercano a lo nuestro, digamos, donde allá aparece la loza inglesa, botellas de cerveza, de esas de cerámica, de ginebra de cerámica,
bueno, otra época, digamos. ¿Cómo en de el qué mismo año lugar. estaríamos hablando ahí? Y Ya ahí más estamos entrado en entre, 1600. entre 1890 y 1900. Cuando empieza un poco la revolución industrial, más o menos. Claro, claro. Entonces ya ahí se importaba la loza, la vajilla ya era la loza Claro. inglesa que se importaba, que era toda la producción que Sí. venía de Inglaterra. Y donde ya desaparece un poco lo que es la mano de obra artesanal, digamos. Claro. Hasta la época colonial tenemos todavía la cerámica indígena, mucho de la vajilla que se usaba y los contenedores eran hechos por guaraníes, Claro. por hombres o mujeres guaraníes, y era poco lo que se importaba, digamos. Claro, porque era muy difícil. En cambio acá ya tenemos todo el desarrollo comercial, ya había tiendas, grandes almacenes, Claro. los almacenes de ramos Los generales. viajes ya no eran por conquistas, sino que ya eran por Claro, un ya interés era comercio. comercial. Entonces, bueno, en un mismo lugar podemos ver dos épocas diferentes, Ujú. donde hubo una vivienda colonial y más tarde otra vivienda que con... Bueno, vamos a comentarle a los santafesinos, porque a lo mejor hay gente que no sabe la historia de por qué está Santa Fe la Vieja y Santa Fe de la Veracruz. Entonces, bueno, como el público se renueva, lo dice así la diva argentina, es una buena oportunidad que puedas ilustrar al respecto de cómo es esta historia, Ajá. de dos Santa Fe. De dos, porque tenemos dos Santa Claro. Fe. Sí. Bueno, Juan de Garay en 1573 era un conquistador que salió de Asunción, donde salieron expediciones para conquistar y colonizar territorios que estaban habitados por poblaciones originarias. Terminó fundando Santa Fe, donde ahora es Callastá, digamos. A orillas del río San Javier. Exacto, a 80 kilómetros al norte de la actual ciudad. Sí. Bueno, ahí se trazó la ciudad en cuadrícula y subsistió ahí entre 80 y 90 años. Ujú. Y estaba previsto en las fundaciones en América, los fundadores podían prever en el acta de fundación que si se encontraba un lugar más favorable o si se decidiera trasladar la ciudad, necesidad de trasladar la ciudad por determinadas circunstancias, se podía trasladar. Ajá. Bueno, entonces en este caso el procurador con los vecinos pidieron trasladarla porque tenían muchos conflictos en la guerra de frontera, por ejemplo, con los calchaquíes, con los avipones. Ujú. La ciudad quedaba aislada cuando se anegaban todos los alrededores. La ciudad vivía mucho del comercio del ganado mular, de mulas, Sí. para las minas de Potosí, Ajá. allá en donde En Bolí- Perú. Claro. Y se anegaba toda la zona oeste, digamos, en lo que es el Bajo de los Saladillos, y entonces se interrumpía el comercio. O sea que tenían problemas de malones, de inundación y estaban Claro. completos. Entonces, bueno, pidieron trasladar la ciudad, como Ajá. estaba estipulado en el acta, y se les autorizó y eligieron este lugar, donde está Santa Fe ahora. 10 ¿no? años duró la mudanza. 10 años duró la mudanza, y imagínense que hay que desarmar viviendas, Sí. construir, organizar todo. Si hoy de es nuevo. difícil lo que debe haber sido en aquella época, Claro. por favor. ¡Qué estrés! Sí. Trasladar todo en carros. Sí, con la lejanía, porque es lejos. Son 80 kilómetros en esa época, era Sí. lejos. Y bueno, pero es un fenómeno que se dio en muchas ciudades en América, Ajá. ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos el privilegio, bueno, se trazó la ciudad de vuelta acá, desde la Plaza de Armas, que ahora se llama Plaza 25 de Mayo, y se abandonó el Claro. antiguo sitio, quedó abandonado. Y tenemos el privilegio de que ese lugar que se abandonó, no hubo por ejemplo, la colonia Callastá, que desde fines del 1800 se instaló al lado, no sobre el sitio. O sea que no arruinó todo el patrimonio arqueológico hasta que lo Exacto. descubrió Esa zona Zapata era Goyán. zona de chacras. Ajá. Había algunas casitas de los propietarios y de trabajadores ahí de las chacras, pero se preservó casi Pero todo qué el asentamiento. tesoro que encontró Zapata Goyán, un Claro. genio que, bueno, por suerte algunos siguieron su legado y aquí estás, Gabriel, y seguramente Sí, sí. muchísima gente está motivada a conseguir estas investigaciones.
falta mucho por recorrer y esperemos que si hay algunos jóvenes que están mirando, que se acerquen a averiguar a la carrera de antropología, pregunten por Gabriel, que es el director del museo que los va a saber asesorar. Y bueno, también los turistas, obviamente, quien quiera. Sí, sí. Además, bueno, y allá en Santa Fe, en Callastá, se puede visitar también todo lo que es Cabo Zapata Goyán y todos los trabajos que se hicieron después. Se hizo un museo de sitio, una de las iglesias se puede visitar, se hizo una casa ambientada, digamos, para que la gente pueda ver cómo era una vivienda de esa época. Es apasionante, los chicos cómo se emocionan cuando van los de la primaria en cuarto grado, claro, que es Santa Fe. Claro. Sí, es maravilloso. Y la casa ambientada, bueno, ayuda a entender, porque uno por ahí recorre el sitio y ve las bases de la estructura de las viviendas, de las iglesias, y la casa ambientada se hizo con la intención de que uno pueda entender mejor cómo era estar en el interior de una vivienda, con todo el mobiliario, la vajilla, está todo reproducido, digamos, de cómo era en la época. Y las estructuras familiares también deben haber sido distintas, no creo que haya habido estructuras tan monoparentales como somos a veces en nuestra cultura, que somos pocos, capaz que tenían más hijos, en ese sentido, ¿cómo era la demografía? Y llegó a haber cuando 2.000 personas. Bastante. Sí. Y había muchos habitantes, eran guaraníes o muchos de los pueblos originarios de la región, Chaná, Timbú, Calchines, Mocoretá, y había una gran parte de población africanos esclavizados. Claro. Llegaron a formar casi un cuarto de la población. Sí. Entonces, en una vivienda, una vivienda española, por ejemplo, vivían la familia española, pero también vivían guaraníes, tenían sus esclavos que... Recordemos que la esclavitud era que la familia española era propietaria de esas personas. Esas personas no tenían libertad, sino que eran propiedad y se las podían vender a otras personas. Terrible. Entonces, bueno, todos ellos convivían, digamos, en los solares, que son los cuartos de manzana que ocupaban la mayoría de las casas principales. Y bueno, había hijos reconocidos y no reconocidos también. ¿Cuántas historias que debe haber habido ahí? Los culebrones mexicanos seguramente todos se inspiraron en algunas historias de esas. ¿Y por qué, me da curiosidad, por qué ha desaparecido, pero totalmente, la población negra de nuestra cultura? Sí, no es que desapareció, digamos, está mezclada. Y en los últimos años, gracias al trabajo de la Casa Indo-Afroamericana, se pudo empezar a recuperar la identidad de gente que es descendiente de africanos. Nosotros siempre tenemos la idea de que, como en Brasil o en Uruguay mismo, que vemos por las características físicas, digamos, muy claras, pero hay muchos descendientes de africanos en Santa Fe. Se ha incluido en algún censo también, en Santa Rosa de Lima, y también es todo un trabajo, lo mismo que pasa con las poblaciones indígenas, como te decía, que muchos no sabían que eran mocovíes, también es todo un trabajo para que la gente se reconozca como descendiente o quiera... lo que pasa saber que también sobre sus orígenes. Es todo un dilema en la actualidad, nosotros como cultura y como educación, de decir, a ver, a los aborígenes, a los descendientes afroamericanos, les inculcamos nuestra cultura, los incluimos como todos somos comunes, o ellos a lo mejor también reclaman ese respeto a sus propias creencias, a su propia identidad, y capaz que no quieren formar parte, pero a lo mejor tienen que formar parte igual, ¿no? Claro, sí. Sí, es siempre el tema más complicado, digamos, cómo pueden sobrevivir, digamos, su cultura, su lenguaje, dentro de una sociedad occidental, digamos, que les impone sus pautas de convivencia, de trabajo. Exacto. Todo. Entonces, las escuelas, bueno, gracias ahora, por eso están las escuelas bilingües, donde también se aprende. Y escriben su propio idioma. Eso es un idioma. gran avance, muy bueno. Y cada lenguaje también no es solo una diferencia de la forma de hablar, sino que refleja la forma de ver la realidad.
Ajá. concebir el mundo. Qué Entonces hay bueno. palabras que no se pueden traducir Al tal cual, castellano. sino que tienen que ver con la forma de entender Claro. el mundo de cada cultura. Claro, y esas partes son apasionantes porque tiene que ver con lo que te decía hoy al principio, así como se ha estudiado de cultura egipcia, o de cultura griega, o de Mesopotamia, sus formas de vincularse en la guerra, en la religión, en un montón de áreas. Acá es como que todavía nos falta muchísimo por recorrer en el... Sí, pero sí. aparte que también la información se ha perdido mucho. Sí. Pero bueno, hay arqueólogos, antropólogos trabajando en eso. Faltaría mucho más trabajo, por supuesto. Por supuesto, y también que se Pero- incentive desde los gobiernos, desde las entidades Claro, por ahí no gubernamentales. están tan insertos en los organismos gubernamentales. Exacto. Entonces, bueno, donde tendría que haber más. Digamos, Y bueno, por suerte tipo de tenemos este profesionales. tipo de espacios, Sí. tenemos este tipo de espacios aquí, por lo menos para que si nos mira alguna autoridad o algún funcionario, que empiecen a tener en la agenda la formación de antropólogos y el conocimiento en ciencias sociales, porque saber de nosotros mismos también obviamente nos ayuda para mirar al futuro. Seguro, seguro. Bueno, Gabriel, Coco, ha sido un placer tenerte en los estudios de Retratos Urbanos Online y esperemos volver a tener alguna segunda entrega ya haciendo hincapié en algún capítulo Algún tema en particular. especial. Bueno, te Bueno, agradezco. muchas Pamela. gracias. Muchas gracias. Por fin llegó el domingo, bienvenidos, aquí estamos.